iba contentos, abajo, tristes, deprimidos, alegres, y mezcla de ambas cosas. Y está la voluntad. Nuestra voluntad también a veces se ve muy afectada o muy débil. Somos de muy débil voluntad, pues, y a veces donde ejercemos nuestra voluntad fuertemente, en ocasiones la ejercemos en una batalla equivocada, por decir. Entonces, nuestra alma, que son estos tres elementos, nuestros pensamientos, los sentimientos y la voluntad, también tiene que ser preservada en lo que esperamos la venida de Jesucristo. Tiene que ser cuidada nuestra alma. Tiene que ser influenciada mayormente o primordialmente, principalmente por el Espíritu Santo. Dios, estamos perdidos, estamos confundidos y nuestra alma está buscando satisfactores en todos lados. Y obvio sin llegar a tener satisfacción nuestra alma. Entonces la fe sirve para preservar nuestra alma. ¿Ven? Entonces la fe nos sirve para preservar el alma mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. Y luego comienza con esta serie de historias o de menciones de personajes del Antiguo Testamento, y nos metemos ahí. Pero si la fe sirve para preservar el alma, el versículo que continúa o el versículo que cierra el escenario para esta historia de Jesús es Hebreos 2:2, que dice, puestos los ojos en Jesús. También es uno de los versículos más conocidos, es muy conocido. Entonces, vean esta, ¿cómo se llama? Todo el escenario es Jesús, es la forma en que hemos de estar viviendo. Y luego parece que todo el capítulo 11, todo lo que está en medio de estos dos versículos, son ejemplos o son historias de personajes que fueron preservados su alma por fe, puestos los ojos en Jesús. Ahora pueden preguntar, ay, pero si Jesús todavía no nacía, pues, o sea, ¿cómo es que Abel, Noé y todos los demás personajes tenían los ojos puestos en Jesús? Esto es algo bien interesante porque la forma de escribir este texto, Hebreos 11, es muy parecida a otros textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 104, 105 y 106, David es una recopilación de historias del Antiguo Testamento. Es un poco en Salmo 104, David empieza a hablar acerca de la creación. Dice, te has vestido de gloria y magnificencia, el que cubre la luz como el vestido, el que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos en las aguas, y está hablando acerca de la creación en el Salmo 104. Luego en el Salmo 105 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos, cantarle. Y en el 6 dice, a vosotros, descendencia, dice, lo cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac y estableció con Jacob. Y luego en el 26 dice, y envió a su siervo Moisés. Y escribir, pues, como voltear a las historias del Antiguo Testamento, eso lo está haciendo David. David escribe estos textos de esa manera, es como recordar las obras de Dios mirando las historias en el Antiguo Testamento. Y luego hay otro texto que es también uno muy conocido que le recordamos como el camino a Emmaús, que es Lucas 24. Si quieren busquen ahí 24. Cuando Jesús ha resucitado, hay dos discípulos que van a una aldea llamada Emmaús. Dice que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Dice, iban hablando entre sí de estas cosas. Mientras hablaban, Jesús se acercó y caminó
ellos. Le dijeron que no ha sabido lo que ha pasado, pues eres un extranjero. De hecho, ahí hay un libro, ¿verdad?, que interesante, que se llama el camino a Maús, se llama El Forastero, ¿verdad? El forastero en el camino a Maús. Y entonces, en el versículo 25 les dice Jesús: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que los profetas han dicho son las historias del Antiguo Testamento. Y luego me gusta el versículo 27, que es este: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, está hablando de Jesús, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, en un periodo de camino entre Emaús y Jerusalén, el Señor Jesús a estos dos discípulos incrédulos o desanimados por lo que había sucedido, les empieza a enseñar, no por escrito, pero les empieza de esta manera en la que escribe David, de esta misma manera en la que escribe el autor de Hebreos. Si me doy a entender, son historias del Antiguo Testamento, comenzando con la creación. En el caso de Hebreos se va con Abel, y después con Enoc y con Noé. Y esta forma de escribir a través de los personajes del Antiguo Testamento lo hace David, lo hace Jesucristo, audiblemente o platicándoles a los discípulos, y también lo hace Esteban. Si quieren, volteen su Biblia ahí en Hechos, en el capítulo 7. En el caso de Esteban, cuando los discípulos o los nuevos discípulos en el libro de Hechos están compartiendo el Evangelio por toda Jerusalén, resulta que a Esteban lo agarran, lo traen ante el concilio. Dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y estaban testigos falsos acusando a Esteban de que hacía blasfemias, pues, y hablaba contra la ley. Y entonces el sumo sacerdote le pregunta: ¿es esto así? ¿Lo que están diciendo de ti, es esto así? ¿Y qué hace Esteban? Les empieza a hablar a los sacerdotes o al sumo sacerdote delante de todo el concilio, al estilo de David, en el Salmo 104, 105 y 106, al estilo de Jesucristo en el camino a Maús, y al estilo de Hebreos 11. Les empieza a hablar de las historias del Antiguo Testamento. Entonces, Esteban, dice el 7:2, y les dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia, y así se va. Y luego habla acerca de Isaac, acerca de Jacob, acerca de los patriarcas, de José, de Moisés. Entonces, la pregunta que surge es: ¿por qué esta forma de exposición, o de por qué esta forma de exponer el Antiguo Testamento? Quiero preguntarles, ¿alguien tiene algún comentario? Pero va a ser medio complicado. La respuesta es muy sencilla. La respuesta es porque en el Antiguo Testamento Jesucristo se revela. Dios revela a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por eso, en el versículo 10:39, cuando dice la fe es para preservación de nuestra alma, y en el 12:2 dice puestos los ojos en Jesús, y pone en todo el capítulo 11 el ejemplo de estos hombres y mujeres que tenían su vista puesta en Jesús. Ellos no saben por fe, pero lo que sucede en el capítulo 11 de Hebreos es de que en todas estas historias ellos están confiando en Jesucristo. Por fe están descansando en Jesucristo, o en los ¿cómo se dice? En las revelaciones de Jesucristo. Por ejemplo, hablábamos de la creación la semana pasada. ¿Quién es el autor de la creación? ¿Quién es el sustentador de la creación? Es el Señor Jesucristo, según Colosenses. Él hizo todas las cosas. En Abel, que vimos la semana pasada, Abel ofreció al Cordero y fue la ofrenda que aceptó Dios. Abel estaba
o Jesucristo está siendo revelado en la historia de Abel, porque el Cordero es Jesucristo. Y esa fue la fe de Abel que justificó, porque la ofrenda que él presentó hablaba acerca de Jesucristo. Y así podemos ir con todas estas historias. Entonces, esta forma de escritura, a través de todo el Antiguo Testamento, es porque en el Antiguo Testamento Jesucristo es revelado. Por eso el Señor Jesús a los dos discípulos les habló desde Moisés y todo lo que de él decían las Escrituras. Entonces, en el capítulo 11.1, ya entrando en la fe, repasamos la semana pasada que la fe es evidencia o es la convicción, en otra traducción es la evidencia de lo que no se ve. Esto suena un poco extraño porque, ¿cómo se llama? Por decir algo, si cualquiera de ustedes que están aquí conectados y los estamos viendo, ahí está, por ejemplo, Abraham. Si Abraham le dice a su papá, Abraham le pregunta, Oscar le pregunta a Abraham, le dice, oye, Abraham, ¿qué estuviste haciendo? ¿Dónde estabas el domingo 5 a las 12, a las 12:20? ¿Verdad? Abraham le dice, pues estuve conectado, aquí estoy sentado, conectado con los demás hermanos, estudiando. Y Abraham le dice, Oscar le dice, no te creo. ¿Qué evidencia le daría a Abraham de que sí estuvo? Bueno, ahorita puedes, por ejemplo, tomar una screenshot, una foto ahí de la pantalla y mostrarle como evidencia y aparte el testimonio de todos los que estamos de que sí estuvo. Entonces, cuando hay alguna duda respecto a un evento, a un hecho, a una circunstancia, a una acusación, se necesita una evidencia. La evidencia respalda el hecho. Entonces, ¿quién? ¿Alguien tiene un comentario, Paco? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Adelante. Sí. Era cuando preguntaste si hacíamos un comentario en relación a lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento de Jesús, iba a citar a Juan. Al principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando tiene el primer contacto con los apóstoles o con sus discípulos, en Juan 1:41, refiriéndose a Andrés, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Más adelante, en el 44, habla de Felipe y dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esa era mi cita en relación a cuando se habla de Jesús en el Antiguo Testamento, adicional a las citas que ya nos compartiste. Está muy bien eso, Paco. Muchas gracias. Sí, perfecto. Las escrituras del Antiguo Testamento dan evidencia, más bien dan testimonio acerca de Jesucristo. Y la fe de estas personas, más bien la fe no está centrada en las personas, la fe no está centrada en el ser humano. La fe está centrada en Jesucristo y en su persona. En estudiar en el Antiguo Testamento Jesús es revelado. Entonces, hablando acerca de evidencia, me llama la atención si la fe es algo intangible, es algo invisible, ¿cómo puede ser evidencia de algo que existe? Por ejemplo, dice el 11.1, la fe es la evidencia de lo que no se ve. Parece que no hace sentido. ¿Cómo algo que no se ve, que es la fe, puede ser evidencia de otra cosa que no se ve? ¿Sí me explico? ¿Cómo es que la fe que no se ve puede ser evidencia de algo que tampoco se ve?
recuerden que en todas estas historias del Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento no se menciona la fe más que 2 o 3 veces, pero se mencionan los hechos de la fe. ¿Ven? Los hechos de la fe o las acciones de fe. Acuérdense que la fe tiene que generar una acción, la fe genera una acción. Y en el caso de estos hombres y mujeres, lo que se ve es la acción. Les decía que tengo aquí la lista de todos los personajes y el verbo que continúa. Por ejemplo, dice, Abel ofreció, Enoc fue traspuesto, Noé preparó, Abraham obedeció, Sara creyó, Isaac bendijo, Jacob bendijo, José mencionó, Moisés rehusó, Rahab no pereció. No menciona la fe. No dice Abel creyó, pero dice Abel ofreció. Ahí está la evidencia, porque es una acción que proviene de la fe. Espero poder estarme explicando, pero la fe no va solita. La fe intangible o la fe invisible nunca va sola. Siempre va acompañada de una acción de fe que sí es visible y se puede observar y afecta a las personas alrededor. Voy a continuar sobre este pensamiento, pero la fe es evidencia de lo que no se ve porque la fe genera acciones y las acciones son parte de esa evidencia. Y entonces en el 11.2 decíamos que Dios testifica su agrado de todas estas personas. Dios da su testimonio de agrado de todas estas personas, porque la fe es lo único que agrada a Dios. Y comienza entonces a citar las historias del Antiguo Testamento, comenzando con la creación. Y la creación es la primera muestra del poder de la palabra de Dios. La creación es la muestra del poder de la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe nunca está centrada en uno mismo. La fe nunca está centrada en uno mismo. Estas historias no son acerca de los personajes, son acerca de Jesucristo y lo que Dios hace. Cuando centramos la fe en uno mismo, pueden suceder dos cosas. Una es de que nos llenamos de orgullo, de autoconfianza y autosuficiencia. Cuando tenemos, por ejemplo, salud, cuando tenemos éxitos de todo tipo, pues escolares, profesionales, cuando tenemos cerca a la familia y no hay, digamos, un sentido de soledad, cuando tenemos una cuenta robusta o tenemos cierta seguridad en lo que tenemos ahorrado en nuestras cuentas o lo que recibimos por nuestro trabajo, cuando de hecho tenemos trabajo, cuando podemos disfrutar cosas como vacaciones, seguridad, etc. Cuando la fe está centrada en uno mismo, todas esas circunstancias generan un orgullo que nos aleja de Dios, nos hace vivir independientes de Dios. Y por el otro lado, cuando estamos enfermos, frustrados por no tener logros, cuando estamos alejados de los que nos aman o los que amamos, tenemos cierta soledad, cuando no tenemos recursos, cuando andamos sin dinero o viviendo al día, o no tenemos trabajo para tener la fuente de ingresos, o no veo progreso en mi vida, etcétera, etcétera, y la fe está centrada en uno mismo, entonces estoy completamente atemorizado, con incertidumbre y sin esperanza. Entonces, cuando inicialmente vemos que Dios, o creemos que Dios es el creador de todas las cosas, en los dos casos, cuando tenemos todo o cuando no tenemos nada, nuestra fe está centrada en Dios, porque el resultado es lo de menos. ¿Sí me explico? El resultado es lo de menos. Si las cosas van bien y se está generando y tengo salud y todo eso, si mi confianza está puesta en Dios,
no se afecta a mi corazón sigue humilde, sigue temeroso, sigue sensible a Dios, no se vuelve orgulloso porque mi fe no está centrada en mi logro, sino está centrada por el otro lado, el otro escenario, cuando mi fe está centrada en Dios, en medio de las ¿cómo se llama? Adversas, mi corazón no se daña, no hay temor, no hay incertidumbre, tengo esperanza, porque la fe no está centrada en el hombre y las circunstancias, sino en Dios. Entonces, es importante que el escritor le creemos por fe que Dios constituyó el universo por la fe de Dios. Fuimos por Abel y nos en podamos ir a... ¿Se les está trabando, Rafa? También no lo escuchamos. Sí, déjenme decirle que está muy lenta su velocidad. Ahorita, de hecho, creo que ya se fue, ¿verdad? Sí, ya se borró. Okay. Ya le pedí que si bajaban ahí los dispositivos, pero bueno, un momento, a ver ahorita que se conecte. Si resetea su modem, puede ser también que esté la banda. Sí. No, bueno, es que... Esta fue como la semana pasada que su dispositivo falló su tablet, ¿no? A ver. Sí, Ya, parece que se fue el internet un poquito. Ya. ¿Alguien quiere leer el 11.7 para continuar? Nadie. ¿Quién quiere participar? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ajá, muchas gracias, Coco. Este siguiente personaje después de la creación, Abel, Enoc, Noé, dice en Génesis 6, donde empieza la historia de Noé, que Noé halló gracia, que era varón justo y que Dios caminó, que Noé caminó con Dios, es lo que menciona acerca de él. Y lo que sucede con Noé, dice el texto aquí, que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y esto nos sucede a cada uno de nosotros constantemente en todas las escrituras. En la Biblia, Dios nos advierte constantemente acerca de cosas que no se ven. ¿Sí? Las más próximas, por supuesto, es la venida del Señor Jesucristo. Y hay un montón de cosas más acerca de el matrimonio, los hijos, el trabajo, la sabiduría, la familia, acerca de la iglesia, un montón de cosas acerca de Dios nos advierte cosas que no se ven. Y el asunto es, ¿vas a creerle a Dios o no vas a creer a Dios? Pero Noé fue advertido de las cosas que no se veían. Le fue revelado lo que iba a suceder. Y en el versículo 6:22 de Génesis dice, y lo hizo así Noé. Entonces, Noé le creyó a Dios y puso acción. La evidencia de la fe de Noé fue la acción. Y Jesucristo es revelado en la historia de Noé porque Jesucristo es nuestra arca de salvación también. Entonces,
pensando acerca de Noé, dice que lo hizo con temor, con reverencia. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Temor habla justamente acerca de el entendimiento de que Dios es el creador de todas las cosas y hay un respeto o reverencia en su corazón acerca de Dios. Y lo conoce y entonces pone manos a la obra. Una palabra sobre la que quiero hacer un poquito de énfasis es la palabra preparó. Dice que con temor Noé preparó el arca. Ahora, piensen en esto. No sé si Noé sabía trabajar la madera. A lo mejor no sabía nada. No sé si era carpintero o algún día había trabajado en la carpintería o no. No sé si esa fue parte de las cosas que por las cuales Dios escogió a Noé. No creo que Dios haya escogido a Noé por ser un buen carpintero, ¿verdad? Sino Dios le avisó a Noé porque Noé confiaba en Dios. Dios se agradó por la fe de Noé. No sé si sabía de construcción, pero a lo mejor sí tuvo que haber aprendido, Mi punto es, la palabra preparó tiene que ver con equipamiento externo. Imagínase a Noé diciendo, ok, Sem, Cam y Hengan, vamos a tener una junta familiar. ¿Cómo hacemos esto? Pues, ¿cómo hacemos esto? No somos carpinteros, no sé si hemos trabajado en la carpintería, pero ¿qué necesitamos para construir esto que Dios nos ha hecho? Hagamos un plan, hagamos un dibujo. En ese tiempo no existía algún tutorial o hágalo usted mismo, haga su arca usted mismo, y tomó algún libro para estudiar, pero algo tuvo que haber hecho Noé para aprender a manejar herramientas si no sabía. Imagínense también un arca mal hecha. Sí, estoy bromeando un poquito, pero yo creo que sí es bueno rascarle un poco a esto porque imagínense un arca mal hecha. Un arca como mejor puede, una madera con la que encuentra, si lo hizo mal y de repente el agua empieza a subir y de repente uno de sus hijos le avisa, papá o capitán Noé, tenemos una fuga de agua aquí a babor. ¿Qué hacemos? Pues esa no fue la historia, ¿verdad? Pero construir el arca. Tuvo que haber aprendido, tuvo que ser sabio. Y esa sabiduría, esa preparación también brota acerca de la fe. La fe no es algo solamente como que religioso o místico. Tú crees mucho, pues tú tienes mucha fe de que eso va a suceder, pero te estás preparando, estás estudiando, estás leyendo, estás aprendiendo, estás corrigiendo, estás tratando de ser sabio. Si ya te equivocaste una vez, estás corrigiendo, aprendiendo. Y esa es parte de la vida, pues es parte de la fe o de la vida de fe. Me dicen que se corta un poco el audio. Aquí ya vamos a desconectar los dispositivos para que pueda estar más fluido, pero vamos a tratar de continuar. Entonces, Noé fue advertido de las cosas que no se veían. Noé le creyó a Dios y Noé se puso a trabajar en acción de fe y lo hizo bien hecho porque el arca no se hundió, lo hizo bien hecho. De algún lugar tuvo que haber aprendido a hacer eso bien si antes no era experto. Lo hizo bien y por esa fe, dice la Escritura, condenó al mundo. Dios trajo el juicio por la incredulidad del mundo de ese tiempo. Dice la Biblia que en ese tiempo había mucha violencia en la tierra y todos estaban entretenidos, pues dice que estaban ocupados en bodas, en casamientos, y eso se parece mucho a lo que estamos viviendo ahorita, que las personas, la juventud, los adultos también estamos muy atraídos hacia lo que ven y hacia lo que nos mantiene entretenidos.
Yo creo que una de las ansiedades que padecen las personas hoy al estar en su casa es de que no hay cosas que les entretengan, no hay conciertos, no hay fútbol, entonces hay que buscar cosas con que entre, pues, y en ese tiempo de Noé, perdón, el mundo estaba entretenido en las cosas terrenales, en violencia, cada quien pensando en lo suyo, divertidos, ocupados en uno mismo y por supuesto sin necesitar a Dios, en completa incredulidad. No necesito a Dios, confiar en mí mismo, confío en mi propio juicio, y esa incredulidad fue la que les condenó a morir durante el diluvio. Noé se salvó junto con su familia. Entonces, yo creo que es tiempo de ir concluyendo, pero unos últimos pensamientos acerca de hasta aquí de Hebreos 11 hasta el 7 es que la fe se centra en la persona, en los hechos de Dios mismo, no en nosotros. Hoy hay una confianza excesiva, o no excesiva, sino más bien es una confianza en uno mismo. El ser humano, las personas viven confiando en sí mismos, en su propio juicio. Vivimos confiando en nuestro propio juicio y entendimiento. Enseñamos a confiar en sí mismo. En las escuelas, en las universidades se enseña a confiar en ti mismo. Se alienta a confiar en ti mismo. Se alaba, se imita el confiar en uno mismo. El ser humano actualmente cree en lo que ve. Cree en lo que ve. Por eso estamos tan atraídos por la vista y actuamos en incredulidad respecto a Dios. No le creemos a Dios, aunque somos advertidos acerca de cosas que han de venir, no le creemos porque no lo vemos. Confiamos en nuestra vista. Preferimos creer a lo que nos dicen o lo que otros opinan, pero no en lo que Dios dice. Me sorprende mucho en los jóvenes creyentes hoy en día que no esperan al Señor, por ejemplo, no esperan en el Señor para enrolarse en alguna relación de noviazgo y lo hacen con alguna persona no creyente. Y sucede porque no le creemos a Dios, no le creemos a Dios, no creemos que Dios pueda proveernos o Dios pueda traer a nuestro lado a una persona ideal o idónea que nos complemente. Dios nos conoce y Él sabe cuál es la persona que va a ser idónea para nosotros, pero nosotros, como no le creemos a Dios, buscamos en otros lados, en todos lados. Tenemos seguridad en lo que vemos o en lo que tenemos. Eso revela incredulidad. Cuando nuestra seguridad está en lo que vemos o en lo que tenemos. Y Dios, en su amor, manifestaciones de amor, en muchas ocasiones nos quita esas seguridades, pues nos quita lo que vemos o nos quita lo que tenemos para reevaluar y darnos cuenta de que nuestra seguridad está en eso y no en el Señor. Y por el otro lado, las personas actualmente están, o muchas personas en angustia, están viviendo en ansiedad y en temor por lo que no ven, por lo que no alcanzan a ver, por lo que no alcanzan a tener. Entonces, les aliento a que en estos días en que Dios nos permite pasar por estas circunstancias, sepas que la fe es para preservación de tu alma y hemos de tener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si esta lista pudiera continuar hasta nuestros tiempos, si esta lista pudiera continuar, la lista de Hebreos 11, gloria a Dios sería que Dios pudiera dar testimonio de cada uno de los que estamos aquí y de todos sus hijos alrededor del mundo, que dijeran, y por fe, Rafael hizo esto y esto y esto y esto. Por fe, Jared, y ahí está Marcos, y ahí está Jorge, y ahí está Maricoco, y ahí está Pepe, y ahí está Julio, y está Abraham, y está Paco, y están todos, y
el testimonio de Dios respecto a tu persona es, eres justo por la fe en Jesucristo y por fe actuaste y eres declarado justo. Entonces les aliento a que continuemos descansando en lo que Dios es, en lo que Dios hace, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Hagamos una oración y regresamos el tiempo ahí con Marcos, por favor. Señor, tú alientas nuestros corazones a pesar de las circunstancias más difíciles. Quizás estas circunstancias que vivimos hoy son complicadas, no tan complicadas como otros en el pasado. La misma iglesia en el primer siglo que fue perseguida, que fue atormentada, perseguidos, o muchos otros creyentes en diferentes circunstancias peores, mucho peores que las nuestras. Gracias porque nos mantienes con salud, todavía con alimento, con la familia cerca. La iglesia no está siendo perseguida. Podemos tener acceso a tu palabra, a reuniones como esta. Permite que a cualquier que sea la circunstancia de trabajo, de salud, de conflictos, de separaciones, de soledad, de escasez o de todo lo contrario, pues, que la fe no esté basada en eso, sino que sea la evidencia de cosas que no vemos, de las cuales tú nos has advertido respecto a que tú estás con nosotros, que tú nos provees, que tú eres nuestro sustentador, que tú regresas pronto, que nada nos faltará, que tú nos traes paz, que tú nos das dirección, que tú nos edificas, que tú nos provees a los jóvenes, les traes una esposa que los bendiga o un esposo que los bendiga, una familia, tú traes unión, tú traes amor, todas estas cosas que a veces no alcanzamos a ver y eventualmente de tu venida, que también esperamos que sea pronto, pues en eso descansamos y ahí está nuestra confianza y nuestra esperanza. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos. Adelante, Marcos. Gracias, Rafa. Gracias a Dios por su palabra. No, creo que vamos a tener ahorita otro canto. ¿Sí es así, Vic? ¿Vamos a tener otro canto? Sí, contemplar a Dios. Sí. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Siembran a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla a Dios, no hay Dios como Él, venid y adoradle. ¿Quién conoce al Señor? ¿Quién cuestiona al Creador?
gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorad. Jesús dio los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla Dios, en su trono está, venid y adorad. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorad. Reinarás por siempre, reinarás que tu gloria mi Jehová, reinarás que tu gloria mi Jehová, reinarás que tu gloria mi Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempladle, nadie es como él, venid y adoradle. Gracias a Dios que nadie es como nuestro Dios. Hermanos, no tenemos hojitas para peticiones, pero tenemos el chat. Si alguien tiene alguna petición, anótela en el chat para estar orando. Bien, vamos a despedirnos por este domingo. ¿Y estás por ahí, Manolo? A la orden, Marcos. Abre su micrófono. Para despedirnos, por favor. Ok, oramos, hermanos. Precioso y amado Dios, te damos gracias, Señor, que nos has dado la oportunidad de reunirnos, Padre, que pones por medio de tu Espíritu Santo en los corazones de cada uno de los hermanos el alabarte, el escuchar de tu palabra, Señor, el aprender de ti, que has permitido que exista la tecnología, Señor, y que también en estas situaciones de encierro podemos estar reunidos como iglesia. Donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él estará en medio de ellos, Señor. Y la tecnología vemos que hoy tiene un propósito también de ti y para ti, Padre. Gracias te damos por ello. Permite pues que la iglesia local se siga manteniendo a salvo de esta pandemia, Señor. Voltear a verte, confiar en ti, porque sabemos que todo tú lo permites con un propósito que es acercarnos a ti, voltear a verte, Señor, confiar y depender. Permite que nuestros corazones sigan con esta fe de la que hablábamos, de la que hablaba Rafa el día de hoy, y que pues nada más por fe, Señor, estemos caminando, confiando y dependiendo. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Manolo. Nos estaremos viendo la próxima semana, si Dios lo permite. ¿Sí? Cuidado y bendiciendo. Hasta luego. Adiós, Malena.
Bonita semana. Saludos, Malena. Ahí vemos, gracias. Bonita semana. Adiós. Hola, Adiós. Camila. Ay, chicos. Saludos, Camila. Ay. Adiós, Jorge. Ay, Poli, niño. Saludos. Nos vemos. Niño. Ay, que estén bien. Ey. Dos niños. Ay, Pórtate bien, Poli, Adiós. niño. en la playa. Padre Carlos, estás en la playa. Envidia. Carlos, invítanos a la playa. Sí. Todo resort. Ya se fue, no nos quiso invitar. Ah, no, ahí Está está. mi vecino Javier Tocayo. Mira, ya nos están Hola, hablando. Cami. Saludos. Hola. Yo soy grande. Ahora tú ponnos en la Poli, niño, pórtate bien, Poli, niño. Sí. Pórtate bien, Jared. Jaredcillo. También. Hola. Despiértate, Abraham. Ay, Ay. ya me traicionó el cambio. Adiós. Abrazo a todos. Vamos, Abraham. Saludos a todos. Saludos a los Buena polis. semana. Estaba hablando de mí. Adiós. ¿Dónde está ahí? Ay, sayonara. Igual. Es que Malena puso más abajo tu... Sayonara. Esta Malena. Sayonara, chao. Bye. Nos vemos, Rafa. Gusto verlos a todos. Adiós, Nati. Hasta luego, Julio. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Sale, Tocayo, nos vemos. Eso es todo. Nos vemos, Nick. Diga, cuídense. Nos vemos, Nick y familia. Gracias, hasta luego, Rafa. Ahí está todo. Saludos, Víctor y Viviana. Un abrazo. Gracias, Joaquín. Buena semana. Nos vemos. Bendiciones a todos. Cuídense. Cami. Ya los extrañaba. Igualmente, bye. Quiero ver a Cami.